Entonces, para explicarles un poco qué son los famosos slums o asentamientos informales, hay una definición oficial de las Naciones Unidas que dice que los slums son los asentamientos urbanos que tienen al menos 5 de estas características, como una habitación con mala calidad, un asentamiento urbano que no tiene acceso a los servicios básicos, pésima infraestructura, también mala calidad de las casas mismas y también las zonas que tienen alta densidad de población. Es por esto que las Naciones Unidas mete las ciudades como uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el número 11, que tiene como objetivo lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Nosotras, pues por lo que nuestra maestría se trata de arquitectura, cogemos este goal para enfrentarlo, pero al mismo tiempo, como todos estos objetivos están conectados entre ellos, cuando empezamos a trabajar sobre uno, directamente empezamos también a tocar otras de estos desafíos globales de las Naciones Unidas. Bueno, este es como el momento en el cual se encuentra Colombia respecto a los desafíos globales que les acabamos de mostrar. Y bueno, aquí entramos en tema de la tesis. Nuestra tesis, el sitio donde la desarrollamos es en Bogotá, que es la capital de la Colombia, está en el centro del país. Y nosotras nos ubicamos en la parte sur de la capital. Bueno, como ustedes saben, en Latinoamérica y en muchas ciudades del mundo, estos asentamientos informales están un poco en todos lados, que son los círculos fucsias que vemos en el mapa, pero nosotros decidimos concentrarnos en la parte sur de Bogotá, que para las personas que son de Bogotá es la parte de Ciudad Bolívar, donde se encuentra con Altos de Cazucá, el municipio de Soacha, porque es la zona, son los asentamientos informales que tienen menos posibilidad de conectarse, digamos, a los servicios principales que puede ofrecer una ciudad, la ciudad, y también porque es donde se presentan los mayores índices de pobreza y, digamos, la peor calidad de vida en la ciudad. Esta zona es muy particular porque es donde viene el fenómeno que en urbanismo se conoce como conurbation, que es cuando dos áreas urbanas se están encontrando. Entonces, a mano derecha tenemos la área urbana de la ciudad de Bogotá, que se encuentra con la Comuna 4 de Altos de Cazucá de la Municipalidad de Soacha. Digamos que no hay, se pierde el borde de lo que es la capital respecto a lo que es el municipio. Y bueno, este es uno de los slums o asentamientos informales más grandes que hay en el mundo. Está a derecha de Ciudad Bolívar, que se encuentra con la parte de Altos de Cazucá y Soacha. Acá tenemos algunas imágenes que bueno, nos muestran cómo se vive en esta zona. También podemos ver que está la presencia de reservas naturales y cuerpos de agua que son zonas protegidas. Y bueno, para un poco ver las condiciones de vida en las que viven estas personas. Para enfrentar la complejidad urbana de esta zona, nosotros aplicamos una metodología que se llama IMM. Una metodología que es inventada por el Politécnico de Milán en el 2015 y hemos decidido aplicar esta metodología porque, en primer lugar, es una metodología científica y rigurosa que pretende estudiar todos los componentes urbanos, desde todo lo que esté relacionado con la ciudad, y por otro lado también porque es una metodología que ha sido reconocida por las Naciones Unidas como una metodología que puede ser aplicada para estudiar los contextos informales en Latinoamérica. Bueno, vamos a explicarles un poco pues esta metodología que es bastante compleja. Entonces, la metodología tiene unas ciertas fases, en la cual la primera se hace una diagnóstica donde se estudian todos los componentes del ambiente urbano. Después hay una formulation, donde se investiga cómo se debe intervenir y en dónde. Después se diseña todo lo que es el proyecto en escala urbana y los proyectos en una escala local. Después se hace una evaluación del proyecto que se propone para ver qué tan factible y
qué tantos cambios positivos puede generar en esta complejidad urbana. Y finalmente, pues tenemos el mejoramiento del área urbana. En este caso es el área que les mostramos en la slide de antes. Entonces, en la diagnóstica, para poder hacer la diagnóstica, necesitábamos tener una cantidad de datos infinitos y que estuvieran al día y estuvieran completos. Como ustedes saben, normalmente encontrar la información y mapas actualizados en los asentamientos informales es muy difícil. Es por eso que creamos una red entre varios stakeholders que participaran y nos ayudaran para esta recopilación de datos. Bueno, para la gente que acá es de Latinoamérica, conocerán Techo, que fue una de las personas con las que participamos, que es una organización sin ánimo de lucro latinoamericana muy grande, y bueno, con Polymappers, que es una entidad académica del Politécnico de Milán, que se encarga como en promover el Open Data y el uso de toda la información pues, es abierta, y Geolab, que también nos ayudó con la Mapathon, y Jode Mappers, que también nos ayudó a hacer publicidad para el evento que hicimos para la recopilación de datos. Bueno, esta información también la compartimos en Facebook y en los diferentes canales del IMM para poder compartir, digamos, esta experiencia que nos estábamos inventando para poder recopilar los datos y tener la información completa de la zona para poder empezar la fase de la diagnóstica. Bueno, entonces para esta recopilación de datos nosotros usamos Open Data, instrumentos Open Data, que nos permitieran hacer un trabajo de campo a través del uso de smartphones para después recoger las imágenes que vemos a la izquierda y después organizar una Collaborative Mapathon junto con las entidades que mencioné antes, que nos ayudaran a mapear la información que se podía ver a través de estas imágenes. Estas son algunas de las imágenes del día que mapeamos la información en OpenStreetMaps, y que es un Open Data Tool, y de esta manera sí podíamos tener la información completa que nosotros también la tuviéramos en nuestras manos, pero que también otras personas pudieran usar esta información. Entonces, por ejemplo, en la imagen de la derecha ven como Mapillary, este instrumento que prácticamente lo que hace es recoger imágenes como si fuera un Google Street View, está completamente desocupado, y como nosotros a través de la colaboración con Techo y las demás entidades logramos hacer el trabajo de campo, recoger las imágenes, subirlas a la plataforma y después mapear la información en OpenStreetMaps. Entonces, gracias a la diagnóstica, lo que pudimos hacer es poder tener la información completa de lo que eran todos los componentes básicos de la morfología urbana, para después analizar la sinergia que se generaba entre los componentes básicos que componen la ciudad. Asimismo, estudiamos también los subsistemas urbanos, como lo que es alimento, energía, agua, basuras, transporte y estructura verde, que son temas que normalmente en el estudio urbano vienen dejadas a un lado y hacen parte de la ciudad y son importantes estudiarlas. Y después utilizamos siempre unos IMM indicators, que son siempre de la metodología, que nos ayudaban a entender mejor el performance urbano. De esta manera teníamos una visión global del área estudio, del área que estábamos estudiando. Entonces acá les muestro unos de los resultados de la fase de la diagnóstica, que es donde mapeamos toda esta información, y bueno, les voy a mostrar los mapas. Acá tenemos los componentes urbanos, que son los volúmenes, los vacíos, las calles, los tipos de uso que se presentan en esta zona. Y después hicimos unas simulaciones a través del uso de software como QGIS para entender digamos, la relación entre estos componentes a nivel urbano y espacial. Entonces tenemos la porosity, siempre la porosity, pero a nivel de volume density, la accessibility. Entonces, por ejemplo, esta mapa nos permitía entender
cuánta área podrían cubrir los medios de transporte, tanto oficiales como los métodos de transporte que eran no oficiales e inventados por la comunidad, y así entender dónde estaban los posibles vacíos o dónde estaban las posibles habitaciones que no tenían acceso al transporte. Hicimos lo mismo sobreponiendo los usos para entender la distancia a la que se encontraban los supermercados de las habitaciones tomando el bus o a pie. Entonces hicimos estas simulaciones también. Acá siempre, digamos, el área que cubrían las actividades principales de comercio y en la zona. Y bueno, acá les sigo mostrando. La metodología es bastante compleja, entonces la idea es en esta presentación darles una idea general de lo que es la metodología. Acá tenemos, por ejemplo, el interface, que es otra simulación que hicimos, o un análisis para ver qué tan conectadas estaban las calles y entender cuáles eran los puntos del área que estábamos estudiando que no estaban bien conectados y tendían a aislarse más de todo el sistema. Aquí tenemos la proximity. Y bueno, y como les mencioné en la slide pasada, tenemos acá los IMM indicators que nos permitían entender mejor el performance urbano. El estudio de los distintos subsistemas urbanos nos ayudaron a entender las distintas problemáticas en cada uno de estos campos. Por ejemplo, el nivel de alimentos, entender que son pocas las personas que pueden tener acceso a comida fresca o por los elevados costos que hay en la zona. El hecho también que la mayor parte de las personas cuentan con el servicio de energía, pero es un servicio al cual se conectan ilegalmente. Agua, que por ejemplo, el agua, la mayor parte de las personas han construido su alcantarillado o el acueducto, entonces pues el servicio no es el mejor. El manejo de basuras, bueno, esto es un problema común en Latinoamérica y es que el trabajo de los recicladores no viene todavía bien reconocido en Latinoamérica, y bueno, en Colombia tampoco. Y bueno, la movilidad, que la mayor parte de las personas se tiene que desplazar desde Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar a Bogotá y tomar largas distancias porque pues en la zona digamos que no es donde trabajan. Y la estructura verde, de ahí podemos subrayar, resaltar que, bueno, normalmente los asentamientos informales como normalmente están ubicadas en áreas que son protegidas y estas personas pues digamos que están en alto riesgo porque están expuestas a derrumbes e inundaciones porque pues siendo montaña están expuestas. En la siguiente fase de la IMM nos permite saber dónde y cómo intervenir. Entonces lo que hicimos fue tomar y analizar cada uno de los componentes urbanos y de los key categories, que son las sinergias que se generan entre los componentes básicos urbanos, y ver cuál era la más débil y la que presentaba los índices más bajos, para así poder entender cuál se tenía que mejorar y cuál podía ser el catalizador urbano para poder crear mejorar la calidad de vida en el área. Entonces acá lo que hicimos fue ordenar jerárquicamente los distintos componentes urbanos del más débil, digamos, al más fuerte. Bueno, y acá, por ejemplo, según nuestro análisis nos dimos cuenta que la proximity es la que, digamos, la que presentaba índices más bajos en nuestra área. Como pueden ver, hay unas zonas donde digamos que los colores no están, y los colores lo que hacen es que representan la distancia de 15 minutos a pie de algunos usos como supermercado, colegio. Entonces, como podemos ver, esta mapa nos muestra que hay algunas zonas las cuales no tienen, digamos, no tienen presencia de comercio básico. Esta información la representamos igual en los demás mapas para entender dónde podíamos intervenir, de tal manera que la intervención fuera en un sitio estratégico. Esta información la unimos con las áreas en las cuales trabaja Techo, que es la organización con la que
trabajamos en equipo para hacer la recopilación de datos. Y entonces dijimos, bueno, nosotros tenemos nuestras áreas críticas. ¿Qué pasa si sobreponemos las áreas críticas con las áreas en las que trabaja Techo, para así ver cuáles son las posibles áreas, digamos, donde se puede hacer un proyecto y también tener digamos, un community engagement, donde también pueda participar la población del lugar? Entonces, aprovechando que las áreas de Techo, que normalmente Techo siempre conoce la población y tiene contactos en esa zona, entonces dijimos bueno, sería interesante sobreponer estas dos informaciones para entender dónde podemos empezar a pensar los proyectos que pueden crear un mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno, estas son las áreas donde pensamos intervenir. Nosotros escogimos las 6 porque consideramos que era como el área más vulnerable de todas, porque era la más reciente y también porque es un área donde nos dijeron donde apenas la comunidad estaba empezando a construir su propio acueducto, su propio alcantarillado. Entonces creímos que era una buena oportunidad para pensar en un posible proyecto para esta zona. Digamos que la información que les estoy contando es fruto de una investigación muy profunda de todo lo que envuelve una ciudad, y también pues nos ayudó un líder social de Altos de Cazucá a darnos una información, digamos, más aterrizada sobre el área que estábamos estudiando. Bueno, ya sabíamos dónde intervenir, y gracias a la metodología también nos decía cómo intervenir. La metodología tiene una herramienta que se llama DOPs, que son una serie de instrucciones que nos dicen cómo tenemos que proyectar y qué ideas tenemos que presentar en el lugar para poder mejorar estos componentes urbanos que presentaban el índice bajo. Entonces, bueno, acá les voy a empezar a mostrar los proyectos que nacen después de toda esta fase de diagnóstica y formulation. Entonces, primero les vamos a mostrar los proyectos en escala urbana y después les vamos a mostrar el proyecto en escala local, que es el que trabajamos que trabajamos más. Estos, digamos que simplemente los tocamos y ya el otro fue como el principal. Entonces, bueno, este es como es el área actualmente. Como ven, atraviesa un río y las edificaciones. Es una zona que está poco poblada por el momento, pero como ustedes saben, los asentamientos informales y gracias también a la rápida urbanización de las ciudades, esto se llena en un momento y la gente llega y construye sus casas. Entonces, este es lo que hay ahora. Nosotras decidimos que se podían, digamos, crear una serie de calles peatonales y vehiculares para mejorar la conectividad de las calles. Y después decidimos también de quitar algunas casas para después volverlas a ubicar, así para tener un espacio libre, digamos, adentro de unas comunidades, al interno de algunas casas para poder realizar los proyectos. Entonces lo que hicimos fue también anticiparnos a este fenómeno de rápida urbanización, diseñando un módulo habitativo y disponiéndolo en el territorio, diciendo, ok, dentro de unos pocos años las posibles casas pueden ser estas. En base a eso dividimos todas las casas en distintas comunidades y lo que hicimos fue estudiar cada comunidad. Entonces dijimos, listo, la comunidad 9 tiene tantos habitantes, pues obviamente todo esto en cifras muy aproximadas, tantos habitantes, entonces requieren tanta energía, tanta comida y tienen estas y estas necesidades. Por ejemplo, los de la comunidad 5 estaban en zonas de riesgo de deslizamientos. Entonces así estudiamos cada comunidad para después aplicar los diferentes proyectos en escala urbana, que ahora les voy a mostrar rápidamente. Y bueno, como ya les mencionaba antes, nuestro proyecto principal pues es un edificio público. Siendo arquitectos también lo teníamos que hacer, es el cual les vamos a explicar al final, que es el proyecto en escala local. Bueno, otra cosa importante que hicimos con estos proyectos en escala urbana fue que los organizamos de tal manera que fueran participativos entre ellos y que se pudieran ayudar entre ellos, así generando un metabolismo circular dentro de la zona.
porque normalmente las ciudades lo que pasa es que tienen un metabolismo lineal. ¿Qué pasa? Las ciudades producen, consumen y después generan basura. Entonces, lo que queremos mostrar en esta diapositiva y en este esquema es cómo nuestros proyectos a escala urbana logran participar y ayudarse entre ellos. Entonces, por ejemplo, como un proyecto produce basura, pero esa basura puede ser utilizada para hacer fertilizer para los techos verdes de las casas y así sucesivamente. Entonces, este es el metabolismo circular que logramos a través del diseño de los proyectos piloto que ahora les voy a mostrar. Entonces, primero, retomando las unidades habitativas que les había hablado antes, pensamos también en un posible diseño para estas casas, siguiendo siempre, digamos, la naturaleza de las casas que ya existen en esta zona. Entonces, gracias a la líder social que estaba en Altos de Cazucá, nos dijo, vean las casas, normalmente tienen estas y estas medidas y van creciendo a medida que la capacidad económica de la familia también va creciendo. Entonces, las unidades habitativas, la idea es que tuvieran estas características que les estoy mencionando. Entonces, que fuera obviamente un volumen estándar, que tuviera la posibilidad de crecer. Y bueno, acá les mostramos un resultado final de una unidad habitativa. Estos serían los materiales de la unidad habitativa que proponemos nosotras. Y digamos que algo que pensamos también nosotras es cómo mejorar también el confort al interno de estas casas, porque bueno, como ustedes saben, en Bogotá en la noche hace mucho frío. Entonces, gracias al estudio que hicimos antes de la basura, descubrimos que, por ejemplo, en los estratos más bajos de Colombia, de Bogotá, no entendimos por qué aún, pero hay un gran porcentaje de residuos de telas. Entonces pensamos ¿cómo se dice? En un layer que se pudiera poner al interno de las casas, usando siempre estos residuos de telas para Una mejorar capa. el confort interno, sí, una capa, para mejorar el confort interno de la casa y así pues hacer que las personas vivan mejor. Bueno, respecto al crecimiento gradual que le estábamos hablando, entonces pensamos las casas pudieran crecer eh, para que pudieran crecer gradualmente cuando la capacidad económica de la familia crece, como sucede hoy en día en los asentamientos informales. Entonces está la familia, llega, construye su casa, pero después tiene, digamos, una mejor situación económica, entonces, ¿qué hace? Construye el piso de arriba y después abajo, o lo alquila o hace una tienda. Entonces, así como funcionan los asentamientos informales, entonces, obviamente, pensamos, digamos, esta unidad habitativa siguiendo estos parámetros. Eh, Otro proyecto pilota a escala urbana que pensamos es el Techos Verdes. De acá nos inspiramos en una tesis de una estudiante de Bogotá que propuso esta idea y la realizó en un barrio de Altos de Cazucá. Y bueno, nosotras quisimos retomarlas y meter también los recicladores al interno de este metabolismo circular. Entonces, pues les voy a mostrar algunas imágenes de lo que sería. Entonces, sería la construcción de techos verdes a través del uso de botellas recicladas y poder cultivar ahí lo que son hortalizas, frutas, que bueno, que es algo que en el proyecto de tesis de esta estudiante se hizo y se vio que tenía cambios positivos y que podría hasta generar riqueza a la persona que lo hiciera. Entonces, quisimos retomarlo dentro de los proyectos que se podían aplicar en la zona. Bueno, después decidimos de también estudiar el uso de biodigestores. Para los que no saben, es prácticamente poder reutilizar lo que son basuras para poder producir energía y gas. Entonces pensamos también, por ejemplo, las comunidades que podían tener al interno el biodigestor para producir su propia energía o su propio gas para cocinar, porque, por ejemplo, en Altos de Cazucá la red de gas no existe, casi todos compran la pipa de gas para poder cocinar. Entonces pensamos esto como otro proyecto piloto a escala urbana. Y bueno, finalmente pensamos también en terrazas verdes, que siempre es una solución que ya existe en la zona, pero pues no ha sido aplicada en toda el área que estamos estudiando, que es para prevenir los derrumbes y los deslizamientos.
Entonces pensamos en construir las terrazas verdes para prevenir estos desastres, pero también para incrementar, digamos, la agricultura urbana, ya que como mencioné anteriormente, se vio que es poquísima la población que logra tener una alimentación balanceada con, con alimentos frescos. Bueno, ahora les vamos a explicar el proyecto a escala local, que es un edificio un poco más grande, más importante, el cual, digamos, investigamos más y nos enfocamos más. Bueno, nosotras quisimos, gracias a la investigación tan profunda que hicimos en el tema de agua, basuras, agricultura, alimentos, alimentación de las personas, nos dimos cuenta que, digamos, que el edificio ideal para poner en esta zona era un edificio que estuviera extremadamente conectado con lo que es la agricultura urbana, porque en los estudios que hicimos nos dimos cuenta que leyendo que la mayor parte de los proyectos que se realizan en la zona de agricultura urbana tiene efectos positivos en la población, tales como que la mujer, digamos que logra tener un rol en la sociedad. Para los que no saben, la mayor parte de la población de los asentamientos informales es gente desplazada de la violencia, campesinos que llegan a la ciudad y, digamos, tienen frescos estos conocimientos de la agricultura. Y bueno, entonces quisimos envolver a la mujer y también el tema de la agricultura y bueno, y aprovechar estos conocimientos que ya conoce la población. Entonces, este es un mood board bueno, de un poco las características o cosas de Colombia y de Sudamérica que quisimos utilizar para el diseño del edificio. Y asimismo también quisimos siempre recuperar algunas características locales, así como lo hicimos con las unidades habitativas. Entonces quisimos que el edificio tuviera, digamos, un respeto hacia la calle, porque como sabemos, las calles son los únicos lugares de encuentro y tienen un valor, tienen un significado muy valioso para estas comunidades. Otra cosa que queríamos resaltar fuera un edificio que respetara la topografía, como lo hacen estas casas, que simplemente se colocan en la montaña teniendo una gran vista y, digamos, no se imponen a la topografía. Entonces, bueno, este es el sitio donde quisimos empezar para desarrollar el edificio. En base a eso, lo que hicimos fue considerar cuáles eran los ciclos de esta agricultura. Entonces, hay una producción, hay un procesamiento del producto, después hay venta del producto y también, pues, para las personas que trabajan en este edificio, pues necesitan, digamos, unos servicios de segundo plano que pues les ayudaran. Entonces, en base a eso empezamos a diseñar el edificio que se llama Urban Food Factory. Estudiamos las diferentes, digamos, áreas necesarias para desarrollar cada una de las actividades que mencioné y al final, pues, decidimos construir estos 4 módulos, donde uno es donde se produce la comida, el otro es donde se consume, el otro son servicios, digamos, en segundo plano que ayudan a las mujeres que van a trabajar al interno de este edificio, como guardería o zona para cuidar a los ancianos. Y bueno, siempre respetando las calles que ya existían en la zona. Decidimos también rotar en los edificios para alinearlos a los edificios que teníamos cerca y hacer como los edificios que existen ya, que aprovechaban, digamos, de la topografía para poder disfrutar los techos o las partes bajas del edificio. Otra cosa que quisimos aprovechar en este proyecto es que como el edificio pretendía respetar la calle y no invadirla, sino que fuera un espacio de encuentro, pensamos también que ahí podía ser también un espacio para el arte de comunidad. Digamos que el líder social de Altos de Cazucá nos contaba mucho sobre proyectos de arte urbano que se hacen en las fachadas de la casa, pues para mejorar el aspecto de las calles y tener, digamos, una mejor percepción de su propio barrio. Entonces, pues nosotras, digamos que intentamos hacer un diseño en el pavimento del proyecto pensando que podía ser un espacio para esta expresión de arte.
Y bueno, este es el resultado final, este es el master plan del proyecto, esta, bueno, es la planta baja, este es el primer piso donde tenemos el área de producción, esta parte del edificio, la parte de arriba es la parte para el cuidado de los niños y los ancianos, para las mujeres que trabajen al interno de este edificio. Y bueno, acá tenemos unas imágenes al interno del edificio, siempre de la producción. Es una indoor production, que es diferente a la agricultura urbana que se desarrolla en los exteriores, pero digamos que ambas cosas se van de la mano con los proyectos piloto a escala urbana que expliqué antes. Y bueno, estas son siempre las plantas del edificio. Este es un corte. Esta es la parte, digamos, de elaboración de productos, el supermercado. Pensamos también en un restaurante que podría ser un lugar de encuentro donde se puedan procesar los alimentos que se producen en la zona. Y bueno, digamos, acá entramos en temas un poco más complejos de ingeniería y de arquitectura, pero pues queríamos simplemente resaltar que para el edificio tuvimos en cuenta de brindar un confort, de lograr dar un buen confort para las personas que vivieran en el interior del edificio. Entonces estudiamos la temperatura de Bogotá y cuáles eran las mejores estrategias para lograr acumular calor durante el día y después así lograr que el edificio tuviera una temperatura ideal en el interior. Estas son algunas de las fachadas del edificio. Como ven, es un edificio extremadamente sobrio, que es completamente familiar a lo que es el contexto, respeta completamente la topografía del sitio y también mantiene las distancias con los edificios que tiene alrededor. Para los estudios de fachada quisimos inspirarnos en las artesanías locales, ya que siempre la líder social nos mencionó que muchas de las mujeres desplazadas de la violencia que llegan a estas zonas se están dedicando a hacer estas canastas manualmente y a venderlas. Entonces quisimos un poco retomar estas artesanías colombianas para el diseño de la disposición, para el diseño de la disposición de los ladrillos en las fachadas del edificio. Este es el resultado final. Bueno, paralelo a todo lo que les estoy mencionando, hicimos análisis de luz para garantizar que el edificio estuviera bien iluminado, siempre para lograr un buen confort en el interior del edificio. Y bueno, estos son algunos de los detalles siempre de arquitectura e ingeniería. Este es el resultado final y una vista del edificio. Y bueno, ahora, en esta última parte de la metodología IMM, simplemente les vamos a mostrar los mapas que les mostré al inicio, antes y después de los proyectos que les acabo de presentar, los proyectos a escala urbana y los proyectos a escala local, y cómo estos son capaces de generar cambios a nivel sistémico y cambios en todo el sistema a través de pequeñas, digamos, intervenciones puntuales en todo el territorio, como estas logran generar un cambio en todo el sistema. Entonces, por ejemplo, este es el mapa de los tipos de usos, entonces podemos ver cómo antes en la zona no había casi comercio y gracias a los módulos de unidad habitativa que se ponen y al edificio principal, se empieza a generar un poco de comercio y empieza a haber, digamos, una mejor cobertura de los servicios de comercio principales en la zona. Acá igual, acá vemos como las calles también, como gracias a las nuevas calles que construimos hay una mejor conexión. Acá vemos también siempre la conexión de las calles, cómo mejoran. Bueno, para explicarles un poco este mapa, las calles rojas son las que están mejores conectadas y las calles más claras son las que tienen un menor nivel de conexión. Entonces vemos, por ejemplo, cómo los colores cambian antes y después, creando simplemente conexiones entre algunas calles. Bueno, esta es la permeabilidad del sitio. Y bueno, también paralelo a todo esto, decidimos de retomar los IMM Indicators para entender también cómo estaba cambiando el performance urbano antes del proyecto y después del proyecto. Bueno, como empezamos hablando también de los desafíos globales de las Naciones Unidas, acá nos podemos dar cuenta cómo nosotras enfrentando un desafío, que es el desafío de las ciudades
y de la rápida urbanización. Vamos también a tocar otros desafíos como que tienen que ver, por ejemplo, con la comida o con el agua o con el uso de la producción de energía con, con, con técnicas innovativas y sostenibles para el planeta, y entonces acá les mostramos un poco de eso. Es el resultado final del edificio y bueno, esta es una fotografía de cómo está el área de estudio ahora, lo que mencionaba del arte urbano para mejorar la percepción del barrio. Y bueno, ya para finalizar, les queríamos acá dejar las redes sociales de la IMM para los que les interese la metodología o ver videos o digamos tener mayor información sobre el tema. Aquí están las redes sociales y bueno, si tienen preguntas, estoy a su disposición. Y también, bueno, para los que tengan preguntas en portugués, también está Silvia, que sabe un poco portugués, y bueno, acá estoy. Muchas gracias, María y Silvia, pues por la presentación, por hablarnos de su proyecto. Muy chévere. Aquí hemos tenido como diferentes invitados que al igual que ustedes han trabajado con cartografía colaborativa y es increíble pues como todas las cosas que se pueden hacer con esa metodología. Mm, Nosotros arrancamos como de una y nos hicimos como una introduccióncita a lo que íbamos a conversar. Em, pues, am, María y Silvia pues son recién egresadas de maestría en el Politécnico de Milán. Em, ¿Cómo es la traducción al español del título pues como que estudiaron? ¿De la metodología en sí o del título Sí, que de la ustedes tesis? se graduaron de ingeniería Es como, arquitectónica. sí, es un mix entre ingeniería y arquitectura, es como si fuera una doble carrera, pero es carrera y maestría todo junto. Ah, bueno. Entonces, como ya les contaron, eso hace parte pues como de su trabajo de grado. Eh, yo tengo varias preguntitas, pero pues voy a leer una que ya está aquí en el chat. Eh, Dice que cómo las terrazas verdes podrían contribuir a disminuir el riesgo de derrumbes. Sí, sí. Bueno, las terrazas, que las llaman terrazas, pero también los llaman taludes, digamos, es una solución que ya están aplicando en la zona. La están haciendo con proyectos de bioingeniería y usando las guaduas, y bueno, lo que se hacen estas terrazas que hacen que el empuje de la tierra sea menor y que no se venga sobre las casas. Entonces nosotros queríamos aprovechar esta solución para prevenir derrumbes, pero también que fuera un espacio donde se podrían generar community gardens para las comunidades, pues por lo que de las investigaciones que realizamos vimos que los proyectos relacionados con agricultura urbana tenían impactos significativos y positivos en el área. Entonces era unir una solución que ya existe y que ya están aplicando en la zona gracias a la municipalidad de Soacha, y bueno, unirla como con otras soluciones y ponerla, digamos, como a participar con los otros proyectos urbanos que diseñamos en la zona. Eh, Pero Aquí pues, están digamos que la levantando. explicación en sí es más de ingeniería, el empuje y eso, pero Ok. digamos es una técnica común, común para de otra pregunta. Sí, sí es capaz de soportar el peso de los techos verdes porque, bueno, nosotros nos basamos en una tesis desarrollada por el nombre de una estudiante que no recuerdo, de la Javeriana, y ella lo que hizo fue estudiar las tejas que son en fibrocemento, que me imagino que el nombre en español es igual, digamos calculó cuánto podían estas resistir las tejas, y en base a eso calcular cuántas botellas se podían disponer en los techos y cuánto producían. Digamos que ahora metro cuadrado no me viene en mente la cifra, pero sí es posible porque fue un proyecto que se realizó en Altos de Cazucá, y nosotros lo que hicimos fue, digamos, retomarlo y meterlo dentro de este metabolismo circular y que participara con los otros
proyectos piloto a escala urbana. Alguien levantando la mano. Jessica, si tienes... Sí, no, sino que ella estaba explicando, muchas gracias por la, primero pues por la respuesta, sino que estabas explicando sobre lo de los techos verdes con derrumbe y a mí aún no me queda pues para la contribución a disminuir los derrumbes y a mí todavía no me queda muy claro, porque yo pienso como en el techo, pues si es en la terraza, una terraza verde que no está anclado pues como una planta a la tierra, no está reteniendo como el suelo, es directamente sobre la tierra, entonces no me queda claro cómo podría contribuir al derrumbe. No sé si me puedes explicar Sí, mejor porque no entendí bien. pues es que no son terrazas en sí, sino que simplemente cogen el terreno y lo que hacen es hacer como una especie de escalera y a eso se le llaman terrazas, pero no es una terraza en sí. Ah, ya, o sea que es una escalera que va con dirección a la tierra. Sí, es que no sé, tendría que mostrarte una imagen para hacerme explicar mejor. Lo que hacen es como moldear el terreno en forma de terrazas para prevenir que el empuje de la tierra sea menos La, fuerte hacia las casas, digamos, como la pendiente y sobre la pendiente vas montando hacia las los... terrazas. eso. Y lo que hacen es que ponen las guadas que retienen el empuje, digamos, de la parte de la escalera, y eso se le llaman terrazas. Son, si lo buscas, pues puedes poner proyecto de bioingeniería en Altos de Cazucá, y ahí te sale terrazas verdes. Pero digamos que el proyecto en Altos de Cazucá era simplemente para contener los empujes de la tierra y no para, o sea, digamos que no se le pensó en un uso, entonces nosotros lo que hicimos fue darle un uso más a esa solución. Yo, Listo, muchas gracias. yo tengo una pregunta y es la parte de, al principio, es muy al principio, ya la metodología en la que ustedes hicieron como el mapeo, en la que utilizaron Mapillary. Pues yo quiero entender bien cómo integraron esa parte como de Mapillary y como el mapeo. O sea, ustedes tomaban las fotos y a partir de las imágenes hacían una evaluación de las... Sí. Bueno, primero nos enfrentamos con este problema común, que no teníamos la información, que no estaba actualizada, y nos encontramos con que pues la organización, la ONG Techo, tenía, pues ellos siempre, además de ayudar a las personas vulnerables, construir casas y hacer proyectos, ellos también estudian mucho, ¿no? Entonces, digamos que crear esta collaborative mapping con ellos también era una posibilidad para que ellos aprendieran herramientas nuevas para estudiar mejor el territorio. Entonces, de ahí nace, digamos, todo este trabajo en equipo y bueno, para explicar el proceso, lo que hicimos fue que como Silvia y yo estábamos en Italia desde lejos, no podíamos hacer el trabajo de campo y pues digamos que en los asentamientos informales no entra cualquier persona, y pues ellos con la camiseta de techo y todo, conociendo ya las zonas, pueden entrar. Entonces ellos lo que hicieron fue que cogieron sus smartphones, pues obviamente antes hubo una capacitación por parte de Polymappers que les enseñaron a las personas de techo qué era la aplicación, cómo funcionaba, cuáles eran los ajustes que debían poner en el celular, y ellos lo que hicieron fue disponer tres celulares, uno en la parte delantera y dos en las partes laterales, para ir capturando las imágenes, así para tener un street view de toda el área. Bueno, ellos fueron en el carro, los celulares fueron cogiendo las imágenes, inmediatamente esas imágenes se subían a Mapillary, que es una herramienta open data, así estas imágenes podían estar disponibles a todo el mundo. Tuvimos un poco de problemas logísticos, pero yo creo que esto también fue parte del aprendizaje, porque también las niñas de Polymappers no habían tenido estos problemas técnicos con la aplicación, entonces fue un aprendizaje para todos. Después finalmente logramos subir toda la información a la plataforma y después, cuando realizamos la Mapathon, que era el día en el cual todos nos conectábamos para ver las imágenes y mapear la información, pues la información ya estaba disponible para todos. Entonces, ¿qué pasaba? Que la organización Polymappers nos explicaba cómo debíamos mapear esta información, porque el objetivo final de la Mapathon era mapear los tipos de uso que estaban en la zona, como cuando uno, por ejemplo, ve la mapa de Google Maps y ve que acá hay una cafetería, que hay un supermercado. Bueno, nosotros queríamos hacer eso para este asentamiento informal.
Entonces lo que hizo Techo fue el trabajo de campo, recoger las imágenes. Después con las niñas de Polymappers se hizo este evento online donde la gente mapeaba la información, se conectaron alrededor de 60 personas y bueno, mapearon la información, la organización de Polymappers validó la información porque es importante que esta información que está disponible pues sea confiable para las personas y una vez validada la información nosotros pudimos utilizar eso para hacer nuestras simulaciones y distintos mapas y entender mejor la complejidad urbana de la zona. Ya entiendo, entiendo. Entonces, bueno, se hizo la integración de OpenStreetMap con Mapillary a través de la Sí, Mapata. sí, en Mapillary se lograron subir, fue la aplicación que utilizamos para subir las fotos. Y después en la página que ahora no me viene el nombre, se mapeó la información en El OpenStreetMaps. Task Y Manager. bueno, sí, eso, sí, Task Manager. Y bueno, otra cosa muy linda de toda esta experiencia es que nosotros no solo hicimos, digamos, el trabajo de campo en nuestra área que estábamos estudiando para la tesis, sino que la organización Techo también estaba buscando estudiar unos nuevos asentamientos informales que se están generando en la parte más abajo, que se llama San Humberto, que es la Comuna 6. Ellos pues quieren empezar a estudiar esa zona, a sacar un informe. Entonces, pues para ellos también fue muy útil aprender estas nuevas herramientas para tener la información en la aplicación y después usarla en el momento en el cual pues les sea útil. Entonces fue un aprendizaje y ganancia de todas las partes. Súper, súper chévere. Y si, por No sé si fue ejemplo, clara. sí, pero, y si, por ejemplo, alguien de otra universidad, por ejemplo, aquí en la Universidad de Antioquia o en otra parte del país, quisiera replicar el trabajo que ustedes hicieron, así como Techo, por ejemplo, aprendió y podría usarlo en otros barrios, pues, ¿dónde podemos consultar la información? O con quién se puede hablar para hacer Ok. sí, el trabajo. Eh, bueno, yo creo que es importante que si uno quiere hacer algo parecido, es importante hacer un buen trabajo en equipo, digamos, una persona que pueda hacer el trabajo de campo en asentamientos informales, porque como pues lo que ya mencionaba, no cualquier persona puede entrar a las Ujú. invasiones en Latinoamérica, entonces sirve un contacto de una organización que trabaja en el sitio y por otro lado otra persona que conozca las herramientas, entonces pues no sé si Kiara y Federica están conectadas, pero bueno, si me están escuchando, ellas están muy disponibles en enseñar todas estas herramientas Open Data, porque también el objetivo de ellas como organización es promover esto y bueno, se podrían poner en contacto con ellas para que les hagan una capacitación y eso. Por el lado de Silvia y mío podemos compartir nuestra experiencia y bueno, también estamos buscando ahora en un futuro hacer un paper sobre esta experiencia, ya que normalmente digamos que el tema de la información es algo muy recurrente, pero la gente digamos no enfrenta o no busca una solución, sino que digamos lo hace a un lado cuando la información es fundamental para poder entender el sitio y bueno, no solo por eso, también por el hecho de que más información haya a disposición de los demás es mejor, porque, no sé, los habitantes de la zona van a tener, digamos, más poder para reclamar cosas, para conocer el lugar, o sea, tiene una infinidad ¿cómo se dice? De De usos, cosas positivas y usos beneficios. de tener una información que esté abierta para nosotros. Y yo creo que en esta era en la que estamos todos, que todos tenemos a la mano un celular, que cualquier cosa se puede aprender en Internet, que cualquier cosa se puede subir, pues si uno puede contribuir generando información, pues ¿por qué no? Es un gana y gana para todos. De hecho, es una de las cosas que empuja mucho las Naciones Unidas, que dicen más información transparente, más acceso a la información para todas las personas por ejemplo, no sé, en el momento en el que un habitante de los asentamientos informales conoce ya más sus derechos y sabe cómo está compuesta su zona, pues digamos, tiene más información en mano para pedir muchas cosas, decirle a la alcaldía, hágame la calle, hágame esto, o sea, da fuerza también a las personas que viven en el sitio. Y de hecho, bueno, durante todo el proceso vimos muchos casos de estudio de cómo
cómo poner los mapas al día y la información al día dan como ese derecho a los ciudadanos como ese derecho a la ciudad, a vivir bien la ciudad. Entonces, digamos que va más allá de hacer un mapa actualizado. Ujú. Súper chévere y muy claro, muchas gracias. Yo veo que Silvia nos compartió como unos documentos. Ma dico, metto una foto del terrazzamento di bambù, perché diciamo devo vedere Porque nel Silvia progetto. aprovechó para poner una foto de las terrazas verdes para poder, Ah, ok. sí, porque no sabía cómo explicarlo en palabras, tal vez viendo una imagen era más fácil entender lo de las terrazas verdes. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga más dudas. ¿Alguna otra pregunta? Ya como para terminar. Eh, bueno, y yo los invito a que ingresen a un enlace que yo compartí, pues es como para llenar una encuesta simplemente de asistencia, ¿cierto? Entonces, si se pueden conectar y llenar la encuesta, entonces se los agradezco. Eh, pues no, María y Silvia, muchas gracias. Muy, muy interesante y muy chévere el proyecto. De verdad que sí, muy bonito y Pero haya sido lo más claro porque de hecho la metodología ya fue compleja entenderla para después aplicarla, entonces siempre explicarla es un poco complejo. pues no, sino que ya para entrar ya a aplicarlas y uno tendría como que detenerse a ver paso por paso, pero digamos que en general, eh, sí, pues fue Pero, por clara. ejemplo, las personas que estén interesadas, basta que busquen las Naciones Unidas sacó una serie de proyectos que han sido aplicados en Latinoamérica y que se pueden ser tomados como referencia porque son buenas prácticas y ahí está la aplicación de la metodología IMM en la favela de Rosiña. El proyecto, pues les voy a escribir el nombre, se llama Polimi. Silvi, ¿cómo es que se llama? Polimi para Rosiña. No creo que por acá les puedo mandar también el artículo. No sé cómo se manda. Les voy a mandar el artículo directamente. Me preguntaron qué página, entonces lo voy a buscar y ya se los mando. ¿Hay manera de mandar archivos por Zoom? Sí, Sí. en el chat aparece la opción como una hojita dobladita en una pestaña. Una hojita. Y está la opción de enviar desde, por ejemplo, el ordenador o ya desde el Drive. No. Silvi, ¿riesci a mandarlo tú? Se c'è il PDF. Bueno, por ahora les voy a poner acá el link de INM. Acá les mando el link del proyecto y ahora les mando el de Naciones Unidas, que todavía no encuentro. Es que la hojita que me dices no me sale para mandar el artículo. Bueno, y mientras nos envían los enlaces, quisiera que los que puedan, quieran, pues, encender un momentico la cámara, yo tomo una fotico de los asistentes y ya mientras nos envían las cosas. Entonces, no sé si puedan ahí prenderla, solo los que quieran. O nadie. Bueno, listo, voy a tomarla ahí. Listo. Listo.
Mari, digli che l'ho inviato il link in cui si può scaricare quel documento e che la pagina ok. basta cercare AMM nel coso di ricerca dovrebbe saltar fuori direttamente. Sí, Silvia acaba de mandar el link de lo que les decía de las Naciones Unidas, de las diferentes prácticas aplicadas en Latinoamérica en asentamientos informales, Inspiring Practices de un Hábitat. Entonces ahí Silvia les mandó el link y ahí se pueden descargar el artículo y ahí hay 2 páginas dedicadas al proyecto donde aplicaron esta metodología, pero en las favelas de Río de Janeiro, en la favela de Rosiña. Bueno, Súper, muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación a contarnos acerca de su proyecto aquí en este cafecito con Youth Mappers. Y bueno, para ustedes feliz noche y para los que estamos por acá en América, pues feliz resto de tarde. bueno, muchas gracias por la Hasta luego, invitación. gracias. Chao, chao.